Muy buenas noches. Quiero por este medio saludar a todas las personas que jueves tras jueves se unen a nosotros para compartir este tiempo de estudio bíblico. Este tema que venimos trayendo no es un tema fundamental, pero es un tema importante donde estamos hablando acerca de las religiones. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios esté guiándonos en el desarrollo del tema de hoy. Padre amado y bendito, te agradecemos esta nueva oportunidad que nos concede. Estamos acá, un grupo de tus hijos en el templo y otro grupo de personas que semana tras semana se unen para estudiar y para escuchar estas enseñanzas. Te ruego, Padre, que a todo aquel que escuche, tú le des tu bendición y que tú abras, Señor, el entendimiento para que estas enseñanzas puedan ser edificantes. Tú sabes, Padre, que en mi corazón no existe ninguna motivación de difamar, de atacar ninguna creencia, sino de presentar la verdad de los hechos según han acontecido y la verdad de las cosas que se creen y confrontarlas con lo que dice tu palabra. Guíanos, Señor, y úsame para tu gloria. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un grupo religioso que es muy conocido y que en muchos países del mundo se caracterizan por tocar la puerta de una persona para compartirle su creencia, para compartirle sus enseñanzas. Vamos a hablar acerca de los testigos de Jehová. Así que esta semana estaremos hablando acerca de ellos. La semana próxima vamos a continuar hablando acerca de algunas creencias que ellos tienen. Voy a hacer un recuento breve, pero antes de continuar estamos en la página 20, para los hermanos que tienen el folleto, página 20, los testigos de Jehová, dice el título. Voy a hacer un recuento en esta noche breve, no extenso, de la historia de la fundación de la organización religiosa de los testigos de Jehová. El fundador de esta organización fue este señor, Charles Russell. Este señor, Charles Russell, nació en el año 1852, así que 1852 nació este señor en la ciudad de Allegheny, del estado de Pensilvania, y murió mientras retornaba en un tren de Texas a Brooklyn en el año 1916. Así que en este año 1916 él murió en un accidente de tren. Y así que esto fue lo que pasó con la vida de este señor, Charles Russell, año 1852. Este señor nació en medio de una familia presbiteriana, así que los presbiterianos es una organización religiosa muy importante en el mundo. Hay bastantes millones de presbiterianos, es como nosotros los bautistas, como denominación pentecostal, es una denominación evangélica. Ahora, aunque él nació dentro de una familia presbiteriana, él frecuentaba algunos grupos adventistas. Así que para ese tiempo ya los grupos adventistas comenzaban
a aparecer en el mundo. La organización adventista, más o menos en el año 1842, déjenme poner esto, adventista, que lo vamos a estudiar aquí, año 1842 y 44, ahí es el origen más o menos de los adventistas. Ahora, este señor nació 10 años después de lo que es el origen histórico de los adventistas del séptimo día. Pero él le gustaba reunirse con algunos grupos adventistas, especialmente con aquellos que, a pesar de los fracasos sufridos, seguían elaborando fechas sobre la segunda venida de Cristo. Miren, hermano, en estos tiempos surgieron muchas creencias que hoy día existen y estaban basadas normalmente en asuntos escatológicos. Por ejemplo, el dispensacionalismo es muy conocido y muy difundido en las ramas evangélicas. Comenzó en el año 1863, ahí comenzó a difundirse, 1863, los adventistas, 1842-44, no voy a hablar de ello porque lo vamos a estudiar acá. Entonces, este señor, siendo muy joven, él se juntaba con ellos, con un grupo de adventistas, especialmente aquellos que estaban dedicados a hacer cálculos sobre la segunda venida de Cristo. Así que esto le fascinó, esto le atrajo a hacer estudios escatológicos y se juntaba con un grupo de personas que habían estado haciendo cálculos, habían fallado. Se hizo un cálculo que Cristo venía en el año 1842 y después en el 1844 y Cristo vino en ese año, 1842, ¿no? No vino en el 1844, ¿no? Bueno, o sea que no ha venido, ¿eh? Entonces se equivocaron, pero este señor le encantó aquello y siguieron, y hubo un grupo que siguieron, hubo otro grupo que dejó eso completamente de los adventistas, pero hubo un grupo que continuó, y entre ese grupo, pues este que no era adventista se mezcló, se metió allí y empezó a estudiar con ellos. En el año 1870, a la edad de 18 años, Russell creó el grupo Estudiantes de la Biblia. Así que con 18 años, pues él creó este grupo porque el propósito de él era sacar a los creyentes de las diferentes congregaciones que conocía. Ya para esos tiempos la iglesia nuestra, la iglesia bautista, ya tenía unos años, bastantes años de la iglesia bautista. Comenzó en el siglo XVII, así que en los años 1600 y algo ya comenzó la organización. Acá lo vamos a estudiar esto. Y este señor dijo que él tenía un propósito de sacar de los engaños y errores a tanta gente que estaban en diferentes iglesias y llevarlo a la verdad. ¿Cuál era la verdad? Una verdad que solo él conocía como el elegido de Dios para ese fin. ¿Qué les parece? Si ven, estamos viendo que hay cosas en común. Joseph Smith, él recibió una visión, una revelación donde todas las iglesias estaban engañadas, en error, pero que él iba a recibir la verdad. Charles Russell también recibió ese llamado, según él, para sacar
de las iglesias a todos los creyentes que estaban engañados y en error para enseñarles una verdad que solo Él conocía y que Él era el líder, el guía de esa verdad. Es como si la iglesia de Cristo, en el año, este señor empezó a hacer esto en el año 1870, creó lo que se conoce como los estudiantes de la Biblia, que fue el primer nombre que tuvo esta organización, los Testigos de Jehová. Imagínense, hermanos, el Señor ascendió a los cielos en el año, ¿cuánto? 34, y dejó establecida su iglesia. Vamos a ver si hacemos un cálculo aquí. Estos son 3 y aquí son 8. 1836 años duró la iglesia de Cristo desaparecida en el mundo, porque en el año 1870 apareció una persona que enseñó la verdad. Durante todo este tiempo no hubo iglesia verdadera en el mundo, no hubo iglesia fiel, hasta que aparece este señor que nace en el año 1852. Y en el año 1870 él funda esta organización. Como si él había sido escogido por Dios, ¿para qué? Para restablecer la iglesia verdadera. Si la iglesia verdadera fue fundada en este año, pero luego la iglesia desapareció y este señor es el encargado de restablecer. Jesús dijo, y vamos a buscarlo en Mateo, capítulo 16, verso 18. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Vamos a leer esto, lo que dijo el Señor Jesús. Mateo capítulo 16, verso 18. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el Señor edificó su iglesia, ¿verdad? ¿La iglesia de quién? De Cristo. Él dijo, mi iglesia. Él la edificó, y ni las puertas del Hades, ni las puertas de la muerte, de la destrucción, prevalecen sobre la iglesia de Cristo. Ha sido perseguida la iglesia de Cristo, ha sido difamada, ha sido atacada en todos los aspectos, desacreditada en este mundo por una serie de comportamientos, pero la iglesia ha permanecido. Dios siempre ha tenido un pueblo fiel sobre la tierra. Así que no es verdad, este señor estaba mintiendo cuando él dijo que él era el encargado de enseñar esa verdad que había sido enseñada mal en el mundo, y que él era el encargado de sacar del error a tanta gente que estaba en diferentes iglesias donde estaba en un completo error acerca de la verdad. Hermanos, preservar la existencia de la iglesia no sería la actividad de ningún hombre. Ningún líder en el mundo ha sido llamado a preservar la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no descansa en el poder del hombre, no descansa en un pastor, en un predicador, en un misionero, no descansa en nadie. ¿Sobre quién descansa la obra de Dios en la tierra? ¿Sobre quién? ¿Quién es el responsable? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 14, verso 26. San Juan, capítulo 14. Vamos a leer el verso 26. Lo que estamos tratando es de demostrar bíblicamente que esto no es verdad.
que no es ningún hombre, no importa el líder que sea, la obra de Dios, hay uno solo que la sostiene, y es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que nos guía? El que nos enseña. No es un hombre, es mentira de Satanás que un hombre podía venir y enseñar la verdad. No, ningún hombre. Esa no es mi tarea. No es la tarea de ninguno. Es la obra del Espíritu Santo preservar la existencia de la iglesia. El Espíritu Santo enseña todas las cosas y recuerda todo lo que Jesús nos ha dejado, toda la enseñanza que Él nos ha dejado. Así que, hermanos, esta, repito, no es la tarea de ningún hombre, sino que es la obra del Espíritu Santo de Dios. Quiero tocar algo acá, una experiencia mía personal, está acá en el material que preparé. Durante más de 30 años he tenido diálogo con miembros y ancianos de esa congregación, de esa organización religiosa. Así que yo recuerdo mis primeros encuentros con testigos de Jehová en República Dominicana, estando yo un adolescente casi. Tal vez al principio los diálogos no eran muy cordiales, ¿verdad? Pero en la medida en que fui creciendo en el camino del Señor, siempre he tratado de hacerlo de forma cordial y respetuosa. Los últimos diálogos que tuve aquí fue en casa de un hermano que lo visitaron y el hermano dijo: yo quiero invitar a mi pastor para que hable con ustedes, y recuerdo que nos reunimos una noche. Luego hubo unos testigos de Jehová que me visitaron donde nosotros vivíamos y están planteándome algo. Le mostré por la Biblia que eso no era así. Me trajeron el anciano. Al anciano le muestro por la palabra de Dios algo que me estaba diciendo. No tuvo respuesta y lo miró a ellos y le dijo: vámonos. Jamás volvieron porque les prohíben que regresen a un lugar donde se les demuestra que ellos están totalmente equivocados. No tienen respuesta para muchísimas cosas, para muchísimas cosas de la Biblia. Entonces, hermanos, yo siempre he tratado de, cuando he tenido un diálogo con ellos, de hacerlo de forma cordial, respetuosa, entendiendo que se combate a la enfermedad y no al enfermo. Nosotros, para compartir el Evangelio, debemos entender que debemos atacar que el pecado, pero no el pecador, ¿verdad? Es decir, yo no estoy para destruir al pecador, estoy para predicar el Evangelio para que el pecado sea destruido en la vida de una persona. Y esto debemos nosotros entenderlo. Nunca al conversar con un testigo de Jehová debemos verlo como un adversario, porque la Biblia no dice en ninguna parte: vuestro adversario, los testigos de Jehová. La Biblia dice: vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Así que el adversario nuestro es Satanás, no es otra persona. Ahora, hay personas que son instrumentos del diablo y hay que entenderlo, pero la manera de ganarlos es con amor, con comprensión y con autoridad en la palabra de Dios. En todos estos años, así que bastantes años conversando con ellos, he notado que un porcentaje muy elevado de ellos reflejan ser personas orgullosas. Eso es una característica de los testigos de Jehová. No estoy difamándolo, ha sido mi experiencia.
Lo que estoy diciendo no es algo que alguien me lo ha dicho. No todos, no estoy diciendo que todos los testigos de Jehová, estoy hablando que un porcentaje muy elevado de ellos reflejan ser personas orgullosas. Pretenden conocer la Biblia al dedillo. Usted los ve hablando y usted piensa que de verdad conocen la Biblia. Son desconocedores de la palabra de Dios, pero como ellos tienen que aprenderse las cosas que se les enseñan, entonces esas cosas ellos empiezan a manejarlas según lo que le enseñan, y usted lo mira con esa especialidad hablando hasta que se les rompe la botella. Cuando usted le marca lo que dice la palabra de Dios y ellos, como no la conocen, terminan confundidos, mirándose el uno al otro sin respuesta, y entonces tienen que hacer algo para poder salir del apuro. Es mentir y ser hipócrita para poder defender la organización. Así que repito, no estoy difamando, son cosas que la he vivido. Tienen que ser hipócritas para poder defender la organización y hablar mentira para poder defender esa supuesta verdad. Y usted dirá, pero ¿y por qué tienen que hacerlo? Bueno, vamos a estar viendo acá que hay cosas que ellos tienen que hacerlas obligatoriamente. Usted dirá, no lo forzan. Bueno, no lo forzan a golpe, pero sí lo forzan mentalmente y sí lo llevan a que obligatoriamente tengan que hacer ciertas cosas para ellos ser miembros fieles de esa organización. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Adelante. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Mira, hermano, Dios no necesita que yo mienta para yo defender la verdad de Él. ¿Están entendiendo esto? Es decir, imagínense lo que es yo decirle a una persona, yo estoy tratando de convencer a alguien para que crea en Jesús, y yo le diga, mira, tú no puedes tener esa duda. En tal lugar había un señor y ese señor murió, y a mí me buscaron y yo en el nombre de Jesús lo resucité. Por el poder mío no, por el poder de Cristo, para que la persona crea. ¿Esto es mentira? ¿Está entendiendo? Dios no necesita que yo hable mentira para defender la verdad. Cuando nosotros estamos mintiendo para defender nuestra congregación, nuestra creencia, Dios se aparta inmediatamente. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí, donde leyó el hermano Adrián? Que ninguna mentira. Ninguna mentira Mentira procede de la verdad. Es decir, no hay una verdad que necesite una mentira para apoyarse. Quiero preguntarles algo, hermanos. Vamos a pensar que aquí estamos nosotros. Estamos en comprar un templo, necesitamos un templo, y yo sé que todo el mundo tiene ese anhelo. ¿Qué les parece, hermanos, si nosotros nos distribuimos en todo Estados Unidos y cada uno salta un banco en el nombre de Jesús y juntamos todo este dinero para comprar el templo? Vamos a ver, el fin es bueno, pero no el medio. El medio que estamos usando es diabólico, es pecaminoso, ven. Entonces el fin no justifica los medios, como enseñó Maquiavelo. Hay cosas que no proceden de ninguna manera. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Cuando estas personas se ven acorralados, y no por
difamar ni hablar mal de ellos, pero cuando no pueden responder bíblicamente, entonces utilizan argumentos mentirosos para salir de la situación, ciertas actitudes de hipocresía, y no es posible defender la verdad diciendo una mentira o actuando de una forma pecaminosa. Aceptar la verdad. Mire, si una persona me muestra por la palabra algo, aunque sea contrario a lo que yo haya dicho, yo tengo que aceptarlo. Y si no tengo la valentía de decir, es verdad, estoy equivocado, por lo menos debo callarme y no expresar nada. Pero no puedo rechazar lo que Dios dice en su palabra, porque es contrario a lo que tal vez yo he dicho, tal vez es lo que yo he enseñado. Aceptar la verdad de la palabra es la única manera de demostrar que alguien es un verdadero discípulo de Cristo. Así que un verdadero discípulo de Cristo acepta la verdad de la palabra. Déjenme poner esto aquí. Un verdadero discípulo de Cristo acepta la verdad de la palabra. Así que, ¿cuál es la característica de un verdadero discípulo de Cristo, hermano? Y aquí esto no tiene que ver con denominación, no tiene que ver con los testigos de Jehová, no tiene que ver con bautistas, no tiene que ver con adventistas, con nada. Un verdadero discípulo de Cristo tiene que aceptar la verdad de la palabra, no de su grupo, no de su denominación, sino de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice San Juan, ahora el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Es una cita muy conocida. 8. San Juan, capítulo 8, Evangelio de Juan, versos 31 y 32. Alguien que los lea, por favor. Adelante. Okay. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si vosotros que permanecéis en qué, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo de Jesús es alguien que permanece en la palabra, no en otra cosa, hermanos. Esto, repito, no es asunto de discusión denominacional, que si nosotros somos de esto, de aquello, eso no tiene nada que ver con ser un discípulo de Cristo. Las organizaciones son necesarias en este mundo, porque nos ayudan a organizarnos, a identificarnos con un grupo, todo eso está bien. Pero un verdadero seguidor de Cristo no es una persona miembro de una organización o denominación, sino alguien que, ¿qué cosa? Alguien que permanece en la palabra. No en los escritos de tal o cual, en la palabra. Siempre he sido claro y contundente en cuanto a esto. Yo he escrito algunas cosas, algunos libros, alguno material. Ningún libro de eso es inspirado. Cualquier libro que yo escriba puede tener errores de interpretación. Usted dirá: pastor, pero entonces usted lo sabe, ¿cómo lo escribe? Usted sabe por qué. Yo estoy seguro que escritos míos tienen errores, ahora yo no los puedo identificar.
¿Ven? O sea, mi capacidad de razonamiento no me permite yo identificarlo. Si alguien me lo puede mostrar, yo humildemente tendría que aceptarlo. Ahora, son convicciones que he llegado. Ahora, en mi mente siempre está la probabilidad de que un análisis mío esté equivocado. ¿Por qué? Porque yo no soy el Espíritu Santo de Dios. Y porque yo no puedo escribir inspirado. ¿Por qué? La inspiración terminó en el año 95 de nuestra era. ¿Con qué? Con el libro de Apocalipsis, último libro inspirado. Ha habido grandes maestros, grandes teólogos, muy bien, maravilloso, pero ninguno han escrito inspirado. Entonces hay margen de error en cualquiera de nosotros. Así que un verdadero discípulo de Cristo acerca la verdad de la palabra. ¿Por qué? Y conoceréis que la verdad, y la verdad no es una organización religiosa, hermanos. Es la verdad la que hace libre a la persona. Quiero señalar, y noten que acá yo puse un subtítulo: el comportamiento extraño de los testigos de Jehová. Tienen un comportamiento extraño. Miren, a ellos les mueve el temor y la superstición. Viven llenos de superstición, con ciertas prácticas y ciertas creencias. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Ustedes van a ver por qué yo señalo acerca de esto, que viven llenos de superstición. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Vamos a ver lo que dice. Adelante. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El verdadero amor no tiene temor, ¿verdad? Es decir, no hay temor, no hay algo que yo pueda pensar de superstición en contra de mí. Yo no puedo vivir la vida cristiana llena de superstición. Por ejemplo, miren, aparecen algunos cristianos por ahí que creen que la brujería le puede hacer daño. Y sí los hay, hermanos. Cristianos, hasta líderes que piensan que va a llegar una bruja a una iglesia y que va a dividir la iglesia y que va a meter problemas. Todo eso lo enseñan por ahí. Ha sido perfeccionado. Yo creo que puede llegar una bruja a una iglesia, sí. Aunque no llegue en escoba, puede llegar en un Mercedes-Benz o un auto de lujo, puede llegar. Sí, eso perfectamente puede suceder. Pero no creo que el poder de un brujo pueda más que el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Es imposible. Entonces, hermanos, miren, viven llenos de temor y llenos de superstición. El centro de la fe no es Dios. El centro de la fe de esta organización no es, o de los miembros, no es Dios ni su palabra, sino la organización. Un testigo de Jehová tiene que aceptar las enseñanzas que le da el cuerpo gobernante. Déjenme poner esto acá. El cuerpo gobernante. El esclavo fiel. Ellos los llaman el esclavo fiel. Es un equipo. Antes era una sola persona, hasta los años 70. Creo que el último, que fue el líder, sucesor de Russell, creo que se llamó, si mal no recuerdo el nombre, Nor. Creo, no recuerdo pero el apellido, Nor, fue el último de ellos. Y después crearon el cuerpo gobernante, que varía, según estaba viendo, varía.
la cantidad. ¿Qué es lo que es el cuerpo gobernante? Es una cantidad de 7, 8, 9, no sé si llega hasta 12, 10, bueno, no sé esto exactamente, pero ellos son los que manejan todo. Están en Brooklyn, donde está la Watchtower, que se llama la Torre del Vigía, donde se fundó aquella gran impresora. Tienen una impresora gigantesca. Y esta gente que están allí son los que se encargan de enseñar a toda la organización, porque de ellos sale la palabra de Dios. Ellos son los encargados de interpretar lo que dice la Biblia. Nadie tiene derecho a rechazar ni a nada contrario a lo que dice el cuerpo gobernante. Vamos a ver lo que dice la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13 hasta el 16. Vamos a ver esto, 1 Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 16. ¿Puedo leer? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entre tanto que voy, ocúpate de qué? De la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Eso debe hacerlo cada creyente o no? Entonces, vemos, hermano, que no se trata de que alguien tiene que decirle a usted todo lo que usted tiene que creer y que usted no puede creer nada, ni tiene derecho a analizar nada fuera de lo que se le dice. Es como yo venir aquí a este lugar y decirle a usted, hermano, no pueden leer nada que no sea lo que yo les escriba. Y usted no puede interpretar la Biblia, usted tiene que creer lo que yo interprete de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Esto es lo que sucede en medio de esta organización. Un testigo de Jehová no tiene derecho a analizar la Biblia. Ellos lo único que pueden hacer es repetir lo que dicen las atalayas, lo que dicen las revistas que tienen que estudiar. Por ejemplo, si ustedes visitan cualquier iglesia, nosotros tenemos acá en Estados Unidos, los Bautistas del Sur, 47,000 congregaciones. Y usted puede ir, si usted tuviera la oportunidad de este domingo visitar las 47,000 congregaciones, va a ver que en cada una de ellas se está predicando un mensaje diferente. Puede que esté relacionado, pero nada que tenga que ver con la misma predicación. Los testigos de Jehová tienen que enseñar lo mismo en todos los salones del reino. Lo mismo. A nivel mundial. Sí, en todos los lugares, en todos los idiomas. Tienen que enseñar lo mismo, porque a ellos les ponen qué es lo que tienen que compartir. Por ejemplo, el día que se reúnen, tienen eso asignado con fecha y todo, y eso es lo que tienen que compartir. No pueden compartir otra cosa. Y los maestros de ellos tienen que enseñar los libros que salen del cuerpo gobernante. Pero ustedes van a descubrir algo interesante la próxima semana acerca de esto. Van a ver algo muy interesante. Yo voy a traer un material que yo le agradezco a un testigo de Jehová que me lo regaló. Me lo regaló y lo he conservado. Pero muy interesante. Hermanos, miren, un testigo de Jehová no vuelven a visitar una casa donde se le demuestra un error doctrinal.
Ellos dicen una cosa y usted le demuestra por la palabra que están equivocados, no tienen respuesta. ¿Saben lo que hacen? No vuelven jamás por ahí. Entonces ya sabemos Sí. cómo deshacernos de ellos. Hay que saber. Bueno, el propósito debe ser con ellos compartirle la verdad de la palabra de Dios, por ver si el Espíritu Santo lo hace quedar pensándose en esto. Pero hay testigos de Jehová que han renunciado a la organización. Hay muchos que han salido, han descubierto los engaños, las falsedades en cuanto a doctrina y han salido. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:21. Está antes de Timoteo. Primera de Tesalonicenses 5. Está a la izquierda ahí mismo de Timoteo. Vamos a ver lo que dice. 1 Timoteo 5:21. Alguien que lo lea. Examinadlo todo, retener lo bueno. Amén. Examínelo todo, retenga lo bueno. Ahora, si usted me dice a mí, pastor, yo quiero leer lo que creen tal grupo religioso, léalo, hermano. Usted quiere leer el Corán, léalo. Yo no tengo ningún problema. Un hermano de la iglesia lee el Corán. Ahora, yo lo que le voy a recomendar es que no le gaste mucho tiempo, que lo lea durante largo tiempo para que no pierda su tiempo leyendo cosas que no le van a edificar. Pero no le voy a prohibir. Yo tengo un Corán, me lo regaló alguien en República Dominicana, lo he conservado como por 30 años o más. Lo tengo, el Corán. ¿Lo ha leído, pastor? Sí, he leído, pero no completo. Yo no me voy a castigar yo mismo, pero he leído del Corán, porque vamos a hablar aquí de los musulmanes. Así que vamos a hablar, y para poder hablar acerca de ellos uno tiene que conocer lo que ellos creen. Es algo riesgoso para una persona que no es muy madura en la palabra. Bueno, el problema es si la persona no tiene el Espíritu Santo, si la persona nació de nuevo. Pablo dice aquí, examinarlo todo, retener lo bueno. Ahí está el asunto. No hay que tener temor. Ahora, lo que sí es importante entender que un cristiano no puede darse la vida, perder el tiempo leyendo un sinnúmero de creencias que hay por ahí, gastando el tiempo en esto cuando tiene que estudiar la palabra de Dios y orar. Pero puede leer. Yo no le voy a decir nunca a un hermano, pero bueno, debe haber un propósito, ¿verdad? Debe haber un propósito, porque si un cristiano dice, déjame leer una literatura de una religión, de una creencia, a ver si ellos tienen la verdad, ya ahí la cosa está seria. Para alguna investigación puede ser. Para investigación, perfecto, para poder hablar con propiedad. Así, hermano, que no hay temor, no hay temor. Si una persona tiene el Espíritu Santo, puede leer lo que sea y lo va a analizar de la forma correcta. Mire, un testigo de Jehová no ora con las personas que no son de la organización de ellos. No oran. Usted lo puede invitar a leer y ellos leen la Biblia con usted, pero orar, no pueden orar, les prohíben. O sea, es que les prohíben, le enseñan. ¿Por qué? Porque si ellos oran con nosotros, como nosotros no somos de la organización, nosotros le podemos transmitir un demonio a ellos. Y ese demonio entrar en ellos. ¿Qué significa esto? No, ¿qué significa esto? Vamos a ver, hermano, ¿qué le dice esto? Pensemos que nosotros estamos endemoniados y ellos tienen la verdad, pero ellos tienen temor de que yo con un demonio le saque la verdad. Entonces, ¿qué verdad tiene? Imposible. Porque yo puedo orar
con un sacerdote del diablo, un sacerdote satánico. Yo puedo orar frente a un sacerdote satánico. A mí nada me va a afectar. Yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Está entendiendo? Es como decir, ¿qué temor le puedo tener a un raso cuando un general está conmigo? ¿Ah? Imagínense, un raso, un recluta, y yo tenerle miedo cuando yo tengo un general que está al lado mío. Ahí está la frase. Es decir, eso, ¿qué significa eso? Esto significa que están llenos de temor, llenos de miedo, y les inculcan esto, y detrás de esto está el diablo. ¿Por qué? Porque si usted ora con una persona, el Espíritu Santo lo puede tocar. Pero si evitan la oración, es muy difícil la situación. El diablo sabe esto, y les inculcan esto. Mire lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 2:8. Vamos a ver. Pero más bien, pastor, yo creo que el cuerpo gobernante sí saben eso, que Carlos, Dios los puede tocar en ese acaba momento. de adivinar mi pensamiento, Carlos. Bueno, recuérdate que este cuerpo gobernante está influido por el mismo espíritu de error. Esta gente, aunque he leído que ha habido miembros del cuerpo gobernante que han renunciado, porque cuando han llegado allí se han dado cuenta qué es lo que hacen. El cuerpo gobernante es el encargado también de Enseñar. no de enseñar, De crear la doctrina. dinero, de todo. De crear- todo, de sí, crear la por doctrina. supuesto. Ellos saben la verdad. Esta saben. El cuerpo gente, gobernante sabe la verdad. miren, por ejemplo, los testigos de Jehová, usted lo oye diciendo que nosotros no damos el diezmo porque eso no se debe hacer. Usted lo oye hablando, pero todas las revistas que venden, todas las ofrendas que dan, ¿usted sabe a dónde va? Al cuerpo gobernante. Al cuerpo gobernante. Estas son la gente que reciben y tienen inversiones y tienen propiedades multimillonarias en todo el mundo, quienes trabajan para ellos. Miren, la imprenta que ellos tienen, ahí lo único que le dan a los empleados es comida y alojamiento. Ellos tienen que colaborar con el reino y todo su trabajo tiene que ser de colaboración. Firman un contrato de colaboración. Antes acá en Estados Unidos ellos cobraban por la atalaya, le tenían un precio. Ellos cobraban. Yo recuerdo en República Dominicana que la vendían, la revista, tenía un precio por el cual la vendían. ¿Qué pasa? Que el IRS lo agarró y le dijo, tienen que pagar impuestos porque ustedes están vendiendo un producto. Entonces cambiaron el plan. Dicen, nosotros le damos la revista, usted da una contribución. Eso se puede hacer en organizaciones religiosas, no pueden estar vendiendo cosas, pero sí puede una persona dar una donación para el bien de una organización non-profit, como están ellos incorporados como cualquier otra organización religiosa. Así que, hermanos, vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 2:8. Amén. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermanos, si oro con una persona en el nombre de Jesús, ¿qué puede pasar? ¿Me puede hacer daño a mí? Entonces, no es verdad que este señor predicó la verdad, valga la redundancia, ni tampoco que un testigo de Jehová, como se creen a veces orgullosos, tienen la verdad, porque de tener la verdad no le tendrían miedo a ningún demonio. ¿Qué demonio se le puede transmitir a una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Será que un demonio es más fuerte que el Espíritu que tiene? Pero, repito, a ellos los forzan doctrinalmente, no estoy hablando físicamente, amenaza física, pero sí hay una cohesión mental para esto. Miren, usted le da una literatura a un testigo de Jehová, usted le dice para que lea esto y ni lo agarra. ¿Qué es eso? Hágalo para que usted vea.
Hermano, a mí cualquiera me puede dar lo que sea, yo lo voy a agarrar. Y si me dicen para que lea, yo lo leo. Yo he recibido libros de ellos sin problema. ¿Qué temor puedo tener? Si entiendo que Cristo es la verdad y Cristo está en mí, ¿qué temor puedo tener? Pero miren, no leen ninguna literatura que no sea de su organización, porque esto les puede hacer desviar del camino de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Alguien que lo busque y lo lea. Vamos a ver esto. Juan, capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bueno, ellos quizá ni siquiera leen esa parte de la Biblia. Aquí dice que las ovejas de Cristo oyen la voz de Él y lo siguen, y nadie lo puede arrebatar. ¿Qué importa la literatura que una persona lea? ¿No? Pero ellos no pueden, les prohíben. Y si una persona hace un comentario de una literatura que no salga del cuerpo gobernante, lo llaman de una vez a disciplina. Y si la persona continúa mencionando eso, lo expulsan de la organización. Quieren contaminar, según ellos. Así que esto es superstición y miedo. Es en base al miedo y la superstición que manejan a los miembros de esa organización. Y lo último, hermano, es la organización tiene una manera diabólica de manipularlos, inculcándoles que si desobedecen cualquier cosa que mande la organización, pueden perder la salvación. Ya usted sabe, ¿eh? Pueden perder la salvación si desobedecen. Todo tiene que venir de acá, y si algo se sale de ahí, el que lo cree puede perder la salvación. Ellos creen que se salvan por las obras que hacen y no por la fe en Cristo. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 hasta el 10. Efesios capítulo 2, está después de Corintios, Efesios, después de Gálatas, Efesios capítulo 2, versículos 8 hasta el 10. Alguien que lo lea, por favor. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, ¿verdad? No. Pero un testigo de Jehová se salva cuando él hace todo lo que el cuerpo gobernante le manda hacer. Por ejemplo, ¿usted cree que un testigo de Jehová, cuando salen a la calle, ellos son los que predican? Alguien me dijo, nosotros somos los que evangelizamos en el mundo. Y yo le pregunté, le dije, ¿y cuántos miembros tienen los testigos de Jehová en el mundo? Y me dijo, bueno, nosotros tenemos ahora 12 millones de miembros. Y yo le dije, pero nosotros los bautistas solo en Estados Unidos somos 16 millones. Entonces, ustedes son los que predican, y solo una organización evangélica tiene 16 millones. No me dijo nada, no me supo decir nada, no me pudo decir nada. Hermanos, el testigo de Jehová sale a la calle a predicar, no por amor a las almas, por miedo a irse al infierno, porque si no predican, se van a perder y tienen que llenar un registro
de las horas que salen. Lo que voy a decir lo digo de una manera jocosa, no con el ánimo de ofender, pero yo he pasado por algunos sitios y lo he visto charlando en una esquina, charlando, y no tienen a nadie a quien hablarle, pero tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí de castigo, porque si no hacen eso, no se salvan, no van al cielo. La pregunta es, ¿será que Dios, como una penitencia, verdad? ¿Será que Dios nos da la salvación a cambio de algo que nosotros hacemos? ¿O la salvación es por gracia? Es algo inmerecido y es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a ver algunas enseñanzas de los testigos de Jehová. Y van a ver un material que voy a traer, que me lo regalaron ellos y que vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, yo solo quería decir que yo a veces me les paso hasta 3 veces, porque como a mí me gusta evangelizar, pues sí, yo también no tiendo a pelear o a quererles dejar saber a ellos que tengo la razón, sino a evangelizarlo con la palabra del Señor. Pero no me hacen caso, o sea, paso a veces y de adrede a paso vuelvo a pasar y no hablan conmigo. No. Ellos tienen que cumplir un horario y ese horario lo registran y ya con eso se están salvando. Yo creo que una de las respuestas más sinceras que me ha dado un testigo de Jehová, yo le pregunté a uno, ¿tú eres salvo? Y me dijo, no. Y yo de repente quise como reaccionar, pero dije, no, pero es verdad, me está diciendo la verdad, está perdido. Es verdad. Yo quise reaccionar, ¿verdad? ¿Cómo? Y entonces ustedes, ¿qué predican? Pero yo, así rápido, dije, no es verdad, está perdido, no es salvo. No puede ser salvo porque para ser salvo hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que aceptar a Cristo. Sí, ¿cómo no, hermana Lidia? Yo tuve una experiencia con una señora que asiste a la iglesia, a la clínica donde yo voy, y ella se me invitó para visitar. Cuando yo la invité a orar, le digo, si no digo, pero no decimos amén, digo, no disculpen, porque la palabra amén está en la Biblia. Quiere decir, así sea. Se fueron, pero no volvieron. Gracias a Dios. Sí. Así que esa es la realidad, eso es algo que lo vemos a diario. Bueno, vamos a orar, hermano, vamos a dar gracias a Dios por este estudio bíblico de esta noche. Padre, queremos venir delante de ti a esta hora, agradecerte por este tiempo que nos ha permitido conocer un poco acerca de la historia y de algunos comportamientos y de herramientas y algunas creencias de los testigos de Jehová. Tú sabes, Padre, que en nuestro corazón no existe el deseo de herir a nadie, de ofender, sino de decir la verdad. Te ruego, Padre, que estas enseñanzas instruyan a nuestros hermanos para que cuando tengan la oportunidad de conversar con alguna de estas personas puedan tratarle con amor, saber entenderlo, Señor, comprender que ellos están obligados a aceptar y a creer lo que se les impone y que no tienen oportunidad de aceptar otra cosa, ni aún de tu palabra, oh Dios. Señor, danos la sabiduría, el amor, la paciencia para tratarlo. Y oramos, Señor, por estas personas. Hay muchos de ellos que son sinceros, que creen que están sirviéndote de corazón. Te ruego, Padre, que tú abras sus ojos y puedan conocer la verdad, puedan conocer el verdadero camino que es tu Hijo amado para que el hombre pueda llegar a ti. Oramos, Señor, por ellos y pedimos por nosotros para que nos fortalezca en la fe y en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.